Cuando esta mañana he retomado la meditación sobre este salmo, que la preparé hace ya tiempo, pues he pensado, caramba, qué salmo más raro que he venido a elegir. Y es verdad, es un salmo raro. El rezo de vísperas lo hacemos con salmos y ya vais viendo, ya tenéis familiaridad con los salmos. Y este es un salmo raro porque normalmente en los salmos, como decíamos antes de ayer, el hombre explaya su corazón ante Dios, saca todo lo que hay en su corazón ante Dios. Sin embargo, en este salmo no hay nada de eso. Este salmo es más bien Dios quien habla en él. Más que el hombre, es Dios quien habla y que le deja ver al hombre algo que ocurre en el cielo. En ese sentido, es un salmo raro, es un salmo fuera de lo habitual. Entonces, ¿qué es lo que Dios en este salmo deja entrever? Pues nada más y nada menos que el juicio divino. En el versículo primero dice: Dios se levanta en la asamblea divina, rodeado de ángeles, juzga. Por lo tanto, vamos a asistir al juicio divino. En primer lugar, se nos describe el marco en el que acontece ese juicio divino, y ese marco es la asamblea divina que Dios preside rodeado de ángeles. Los ángeles son esos seres misteriosos que constituyen la corte que rodea a Dios, el ejército de Dios, el ejército celestial. La Biblia los llama a veces hijos de Dios, como lo hace, por ejemplo, aquí en este salmo, en el versículo 6, yo declaro, aunque seáis dioses e hijos del Altísimo todos. Por lo tanto, los llama hijos de Dios. Y en otros muchos lugares del Antiguo Testamento. Los ángeles son los seres a través de los cuales Dios ejerce su gobierno sobre la creación y la historia humana. Según la Sagrada Escritura, los ángeles son los agentes de la economía cósmica, es decir, del gobierno del mundo. A través de ellos, el Señor gobierna el mundo, tanto en el plano físico como en el plano moral. Así, por ejemplo, en el plano físico vemos que el Apocalipsis atribuye el control del viento a los ángeles. Vi a 4 ángeles de pie en los 4 extremos de la tierra que sujetaban los 4 vientos de la tierra. Hacía que no soplara el viento ni sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Dios da orden a los ángeles que controlan el viento, y si les dice que el viento vaya fuerte, va fuerte, que vaya suave, va suave, que no haya viento, no hay viento. El Evangelio, por ejemplo, San Mateo atribuye el terremoto que se produjo con la resurrección del Señor a la acción de un ángel. Leemos: de pronto se produjo un gran terremoto, pues el ángel del Señor bajó del cielo y acercándose hizo rodar la piedra y se sentó encima de ella. Y ese movimiento de rodar la piedra que cierra el sepulcro donde habían depositado el cuerpo del Señor hace que se produzca un gran terremoto. También los truenos, el fragor y los relámpagos son atribuidos a los ángeles que gobiernan el mundo en nombre de Dios. Así lo hace el libro del Apocalipsis. Ya en el libro de Daniel, en el Antiguo Testamento, por ejemplo, es un ángel quien desciende, enviado por Dios, al horno encendido por Nabucodonosor, donde ha metido a los 3 israelitas que han sido fieles a Dios, y hace que la naturaleza de las llamas no dañe a los 3 jóvenes
que han sido arrojados en él. Y esto es obra también de un ángel. Lo que la Biblia nos enseña es que el gobierno del mundo Dios lo realiza a través de sus santos ángeles. Esto es muy interesante. Nosotros vivimos en una época en la que pensamos que el gobierno del mundo, el funcionamiento del mundo, se explica por las leyes que da la ciencia y nos imaginamos que esas leyes son poco menos que inmutables, inamovibles, etc. Y la Biblia no ve las cosas así. Por otro lado, la ciencia, a medida que avanza, pues nos hace descubrimientos sorprendentes. Por ejemplo, nos dice que las leyes físicas que gobiernan el mundo no son más que la expresión de una frecuencia estadística de comportamiento de la materia, pero que no hay ninguna razón que nos diga que la materia no puede cambiar de comportamiento. En fin, este es un tema suscitado a partir de Heisenberg, del principio de indeterminación de Heisenberg y del desarrollo de la física cuántica. Y es un tema muy interesante para comprender los milagros. Siempre se dice o se ha dicho que los milagros son excepciones a las leyes naturales. Pero claro, eso supone que las leyes naturales son rígidas, inamovibles y que hay que hacer una excepción. Pero ahora el desarrollo de las ciencias nos dice que las leyes naturales expresan una frecuencia de comportamiento, pero que la materia se comporta de distintos modos. Ahora, normalmente, estadísticamente hablando, siempre se suele comportar así, pero no dicen que no se pueda comportar de otra manera. Esto es muy interesante para el tema del milagro, porque entonces el milagro no sería una excepción, sino sería sencillamente, por poner una comparación, que ese gran director de orquesta que es Dios dice a la materia: anda, ahora en vez de comportarte así, compórtate así. Y la materia se comporta así y ocurre lo inesperado. Bien, este es un tema que nos llevaría muy lejos y es un tema de ciencia y de filosofía, ¿no? Pero no está mal apuntarlo y tener en cuenta eso. Porque si no, la idea es, podemos tener la idea de que Dios es un Dios caprichoso que si quiere se salta las leyes. Pero como meditábamos ayer, Dios no se salta las leyes que Él ha dado al universo, a la realidad, porque es muy humilde y no se salta las leyes, pero sí puede dirigir el comportamiento de la materia según lo que la propia materia da de sí, para que sea de un modo o para que sea de otro. Bien, decimos que Dios gobierna el universo físico, el cosmos, a través de los santos ángeles. Y también en el plano moral. Esto es más delicado, porque Dios normalmente sus sentencias las deja para después de la muerte. Normalmente. Sus sentencias las deja para cuando Él vuelva. Él vendrá a juzgar a vivos y muertos. Pero a veces Él anticipa una sentencia, la realiza en la historia humana, sentencia sobre los hombres y sobre los pueblos. Y cuando lo hace a través de los santos ángeles. Por ejemplo, ya en el libro del Génesis vemos que Dios ha dictado sentencia contra Sodoma y Gomorra. Y entonces envía a unos ángeles para que ejecuten la sentencia, salvando antes a Lot y a su familia. Luego Dios ejecuta la sentencia ahí a través de sus santos ángeles.
O también cuando el ejército de Sennacherib, que amenazaba Jerusalén, pues entonces Dios decide salvar la ciudad santa de Jerusalén y envía un ángel que es el que provoca la destrucción del ejército de Sennacherib. O también cuando el rey David pecó por haber hecho el censo de los hombres de Israel y el Señor le dio a elegir entre varios castigos. Le dijo: has obrado mal, tienes que hacer penitencia, elige entre estos castigos. Y David eligió la peste. El segundo libro de Samuel nos cuenta que era un ángel el que gobernaba la peste. Y cuando Dios ya dijo, ya está bien, al ver el arrepentimiento de David, pues entonces fue ese ángel el que paró la peste. De manera que cuando Dios decide ejecutar sus sentencias, cosa que ocurre cuando Él quiere dentro del desarrollo de la historia, lo hace también a través de los santos ángeles. Este salmo nos presenta pues a Dios rodeado de su corte, que son los santos ángeles, que se dispone a juzgar. Y cuando se dispone a juzgar, versículo 2, lo primero que hace es, mostrar su enfado. Dice: ¿hasta cuándo daréis sentencia injusta poniéndoos de parte del culpable? Es decir, Dios está enfadado. ¿Enfadado contra quién? Contra sus ángeles. Porque Él ha confiado el gobierno de los pueblos, de las naciones, a sus ángeles. Como dice el Deuteronomio, hizo el número de las naciones según cuando el Altísimo daba a cada pueblo su heredad y distribuía a los hijos de Adán, es decir, cuando se formaron las naciones, trazando las fronteras de las naciones según el número de los hijos de Dios. Los hijos de Dios son los ángeles. Por lo tanto, Dios ha puesto a la cabeza de cada nación un ángel. Digamos, por poner una comparación, que Dios es el emperador y los ángeles son los gobernadores. Entonces Dios empieza su juicio enfadado contra los gobernadores, porque les dice que en vez de juzgar con justicia, lo que hacen es ponerse de parte del culpable. Por lo tanto, Dios se lo reprocha y se pregunta indignado: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a durar esta iniquidad? Estas palabras, como digo, van dirigidas en primer lugar a los ángeles, que gobiernan los distintos grupos humanos. Esta es una verdad que tenemos bastante olvidada, pero que sin embargo es una verdad que la palabra de Dios nos revela. Podemos hablar de un ángel de España, del ángel de Francia, del ángel de cada nación. Cada nación tiene su ángel. También tiene sus demonios, que la tientan. Pero este es un tema muy interesante. Bien, estas palabras que van dirigidas contra los ángeles que gobiernan las distintas naciones, los distintos grupos humanos, valen también para todos los hombres que están constituidos en autoridad, tanto en el mundo como en la Iglesia. Lo que Dios dice a los ángeles, lo dice también a todos aquellos que tienen autoridad sobre otros hombres. Y por lo tanto, ese enfado divino se dirige también hacia los gobernantes del mundo y de la Iglesia que se ponen de parte del culpable. Y Dios dice: ¿hasta cuándo? A esto no hay derecho.
En el libro del Apocalipsis observamos, al principio del libro, en las cartas a las 7 iglesias, que el Señor llama ángeles a los obispos responsables de las diferentes iglesias. Y dice, al ángel, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, de la iglesia de Esmirna, de la iglesia de Pérgamo, de Filadelfia, etc. Escribe al ángel. ¿Quién es ese ángel? Pues ese ángel es, por un lado, el ángel que está asistiendo a esa iglesia y el obispo, al cual se le llama ángel por la misión que tiene de proteger, de gobernar a ese grupo de creyentes. Por lo tanto, estas palabras valen no solo para los ángeles, sino también para los gobernantes, digamos, civiles, políticos, y también para los obispos y también para los párrocos. ¿A ti te ha dado el Señor esta parroquia? Ojo. La palabra de Dios inculca el respeto y la obediencia a las autoridades constituidas, porque las ve como una visibilización de la autoridad de Dios y de su gobierno del mundo. Por eso veis, los primeros cristianos que eran perseguidos por el Imperio Romano nunca hablaban mal del emperador. Una cosa curiosa. Podían haber dicho, en fin, perrerías, los echaba a los leones, los mataba. Sin embargo, ellos no, porque lo que los apóstoles les habían inculcado, pues es, por ejemplo, esto que leo de la carta a los romanos: sométanse todos a las autoridades constituidas, pues no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que existen por Dios han sido constituidas, de modo que quien se opone a la autoridad se rebela contra el orden divino. Y más adelante dice, ahora bien, por lo tanto, respeto hacia las autoridades. Ahora bien, la legitimidad de la autoridad consiste, como dice también la carta a los romanos, en que el que la ejerce sea un servidor de Dios para hacer justicia y castigar al que obra el mal. Si no es un servidor de Dios que hace justicia y castiga al que obra el mal, pues entonces pierde esa legitimidad. Si en vez de hacer lo que Dios les ha encargado, las autoridades constituidas se ponen de parte del culpable, como dice el Salmo, entonces estalla la cólera divina contra ellos. Y Dios pronuncia contra esas autoridades un juicio terrible. Escuchadlo. Oíd, pues, reyes, y entended. Aprended, jueces de los confines de la tierra, porque del Señor habéis recibido el poder, del Altísimo la soberanía. Él examinará vuestras obras y sondeará vuestras intenciones. Si, como ministros que sois de su reino, no habéis juzgado rectamente, ni observado la ley, ni caminado siguiendo la voluntad de Dios, terrible y repentino se presentará ante vosotros, porque un juicio implacable espera a los que están en lo alto. Al pequeño, por piedad, se le perdona, pero los poderosos serán poderosamente examinados. Son palabras del libro de la sabiduría. Ya en el Antiguo Testamento el Señor avisa. Si sois autoridades es porque yo he querido. Si obráis mal, si os ponéis de parte del culpable, preparaos, porque os juzgaré con dureza, dice el Señor, porque os he dado grandeza, mi juicio con vosotros será también más grande.
Por eso afirma San Jerónimo que este reproche divino va dirigido también a los jueces, a los príncipes del pueblo, lo cual se aplica tanto a los jueces de este mundo como a los de la Iglesia, es decir, a los obispos y presbíteros. A todos ellos Dios les dice, en palabras de San Jerónimo: os he concedido potestad sobre mi rebaño y sobre el pueblo de Dios. Debéis ser jueces y no lobos. Cuando se os encomienda un juicio, no tenéis en cuenta la causa ni el litigio, sino las personas que litigan. Y si hacéis eso, sois jueces inicuos. Porque juez inicuo es aquel que se deja llevar por la acepción de personas. Es decir, si tengo que juzgar a don fulano de tal, que es un gran señor, pues hombre, me lleno de bondad y de comprensión hacia don fulano, porque don fulano. Y si tengo que juzgar a un mindungui que no pinta nada, pues me ensaño con él. Y el Señor dice, eso es acepción de personas. La carta del apóstol Santiago habla de esto y dice que quien hace eso, que eso es pecado y transgresión de la ley. Este salmo, arremetiendo contra los ángeles, arremete también contra toda autoridad del mundo o de la Iglesia que juzgue con acepción de personas. Es decir, sin atender a la verdad de lo que se juzga, sino mirando la categoría, la importancia social, el nivel económico o cultural de la persona que está en juego. A continuación, en los versículos 3 y 4, el Señor recuerda en qué consiste la verdadera justicia. Proteged al desvalido y al huérfano, haced justicia al humilde y al necesitado, defended al pobre y al indigente, sacándolos de las manos del culpable. Estos dos versículos son como un resumen fiel de la Torá, de la ley y de los profetas, de todo lo que Dios nos ha mandado por medio de la ley y de los profetas. El Salmo 81 coincide con el resumen de la Torá que hace el profeta Miqueas, cuando dice: se te ha declarado, hombre, lo que es bueno, lo que el Señor espera de ti, tan solo practicar la equidad, amar la piedad y caminar humildemente con tu Dios. Practicar la equidad. Y la equidad no es una imparcialidad, digamos, imparcial, sino que es una imparcialidad parcial a favor del pobre y del desvalido. Porque así es Dios. Precisamente porque Dios es todopoderoso, empieza primero por no hacer acepción de personas. Ya en el Deuteronomio se nos dice: porque el Señor vuestro Dios es el Dios de los dioses y el Señor de los señores, el Dios grande, poderoso y temible, no hace acepción de personas ni admite soborno. Al Señor le da lo mismo juzgar a Epulón que a Lázaro, juzgar a un emperador que juzgar a un mendigo. Él es el Señor, no se le puede sobornar. Por lo tanto, Él juzga sin hacer acepción de personas. En el Eclesiástico leemos: no trates de corromperle a Dios con presentes, porque no los acepta, porque el Señor es juez y no cuenta para Él la gloria de nadie. Por lo tanto, no vayas con regalitos, para que te trate bien. No, el Señor, no intentes sobornarlo, que no se deja sobornar. Eso es lo primero. Y lo segundo, Dios muestra su infinito poder y su trascendencia poniéndose de parte del pobre. Allí donde hay un hombre angustiado, acosado por la dureza de la vida,
allí sale Dios a su encuentro para ayudarle. Es decir, Dios se complace en mostrar que Él es todopoderoso, vamos a decirlo así, apostando por el caballo perdedor. El caballo perdedor, o sea, el que no pinta nada, el que no tiene ninguna fuerza, no tiene ninguna relevancia social. Y eso lo vemos a lo largo de la Escritura. Ya en el libro del Génesis, por ejemplo, pues tenemos el caso de Agar, la esclava de Sara, cuando ella y su hijo pues son expulsados de casa de Abraham porque Sara no quiere que su hijo juegue con Ismael, con el hijo de Agar, y entonces y le dice a Abraham, y ya sabemos que cuando la esposa se empeña en algo, el marido tiene que acabar haciéndolo, ¿verdad? Pero Abraham se afligió mucho y consultó al Señor. Sin embargo, el Señor ahí le dijo unas palabras que yo a veces le recuerdo a algunos maridos. El Señor le dijo, haz lo que te dice tu mujer. Y entonces Abraham, con gran dolor, echó a Agar y a Ismael con un pan y un jarro de agua, un cántaro de agua. Pero claro, era el desierto. Agar y su hijito se van al desierto. Eso es un caballo perdedor. Está claro. Van a durar lo que dure el cántaro. Pues Dios se pone a su favor. Y cuando Agar está ya desesperada y dice, vamos a sentarnos aquí y a morir porque ya no queda agua y tal, entonces Dios sale a su encuentro, le dice dónde encontrar agua y la anima. ¿Veis? Dios se complace en mostrar su poder apostando por el caballo perdedor. Otra historia que también encontramos en el libro del Génesis, o sea, ya desde el principio de la Biblia, pues es cuando Jacob huía asustado de la cólera de su hermano Esaú, iba sin familia, sin bienes, y llega la noche caminando por el desierto. El otro día lo recordábamos ya, toma una piedra como cabecera y se acuesta. Y se siente muy perdido. Le quedan más de 500 kilómetros a pie para ir a casa del hermano de su madre, donde su madre le ha dicho que vaya. Y entonces, en un sueño, se le aparece el Señor y lo anima y lo fortalece. Dios apuesta siempre por el caballo perdedor. Eso nos tiene que hacer pensar y no tener tan mal humor cuando nos toca ser caballo perdedor, porque en la vida a veces te toca ser caballo perdedor. Vamos, algunos se pasan toda la vida de caballo perdedor, ¿no? Lo raro es ser caballo ganador, pero bueno. Bueno, pues cuando me toque ser caballo perdedor, debo de saber que el Señor está conmigo, porque Él se complace en manifestar su gloria en nuestra debilidad. El comportamiento de los jueces malos hace vacilar los cimientos de la tierra. Leemos en el versículo 5. Ellos, ignorantes e insensatos, son los jueces malos, caminan a oscuras mientras vacilan los cimientos del orbe. ¿Por qué dice Dios que vacilan los cimientos del orbe? Porque la ley de Dios es el fundamento del orden del universo. Los mandamientos de la ley de Dios no son caprichos que Dios ha dado. Algunos piensan que Dios ha puesto esos 10 mandamientos porque le ha dado la gana, pero que si hubiera querido hubiera puesto otros y... O sea, como si Dios fuera un ser caprichoso que dijera, aquí el que manda soy yo, el que quiera venir a mi reino tiene que cumplir eso, y si no, no, porque a mí me da la gana. Pero Dios no es así. Dios no es así. Por lo menos el Dios cristiano, que es el único Dios que existe.
De otros dioses, en otras religiones, pues a lo mejor sí que lo piensan así. Pero lo que la palabra de Dios nos ha revelado en la Sagrada Escritura no es eso. Dios nos ha dado los mandamientos que son las instrucciones de uso de ese ser que es el hombre y del mundo en el cual el hombre vive. Y por lo tanto, la primera ecología es cumplir los mandamientos de la ley de Dios, porque son el soporte del hombre y del mundo. Es decir, eso conviene decírselo a los ecologistas. La ley fundamental del cosmos es la Torá. Son los 10 mandamientos de la ley de Dios. Cuando alguien se salta a la torera esos mandamientos, como dice el Salmo, vacilan los cimientos del orbe. Está haciendo un atentado humano y cósmico. Porque, repito, no son caprichos de Dios, son las instrucciones de uso para que ese ser llamado hombre funcione perfectamente bien y sea lo que Dios quiere que sea. Una persona, decíamos ayer, una persona, un ser a imagen y semejanza suya. Si el hombre conforma su obrar a la ley divina, entonces el universo es afianzado en su ser y en su vocación a participar en la gloria del mundo futuro. Si en cambio el hombre da la espalda a la ley de Dios y actúa dejándose llevar por la fuerza negativa del pecado, entonces la creación entera queda sometida a la vanidad, como dice la carta a los Romanos, a la servidumbre de la corrupción. Y San Pablo, en el capítulo 8 de la carta a los Romanos, dice: las criaturas están sometidas a la corrupción en contra de lo que ellas querían, porque las ha sometido el hombre al pecado. Y están esperando la gloriosa liberación de los hijos de Dios para participar ellas también en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Pero eso depende de nosotros. Cuando nosotros obedecemos los mandamientos de Dios, inclinamos el universo entero hacia la gloria, hacia la transfiguración gloriosa en Cristo. Cuando en cambio pecamos, inclinamos el universo entero hacia la servidumbre de la corrupción. El destino del cosmos lo lleva el hombre. No es el mundo quien lleva al hombre, como se creen algunos ecologistas. No, es al revés. Es el hombre quien en su libertad lleva el destino del mundo. Y si el hombre emplea su libertad para entrar en la comunión con Dios, las criaturas inanimadas a través del hombre entran en la comunión con Dios. Pero si el hombre emplea su libertad para romper con Dios, pues se somete él mismo y somete a las criaturas inanimadas a la servidumbre de la corrupción. Por eso, la primera ecología y la más radical es vivir en gracia de Dios. Y esto los cristianos tenemos que ser muy conscientes de ello. El Salmo 103 es una contemplación agradecida y admirada de la creación. Empieza diciendo: alaba, alma mía, al Señor. Dios mío, qué grande eres. Te vistes de belleza y majestad. La luz te envuelve como un manto. Y sigue contemplando la creación como una epifanía de la belleza de Dios. Pues bien, este salmo al final termina diciendo que se acaben los pecadores en la tierra. ¿Por qué dice eso el salmo? Porque mientras haya pecadores, está en peligro la belleza de la creación. La belleza de la creación depende de la comunión de los hombres con Dios.
Si se produce el pecado, entonces la belleza se afea, porque la creación es amenazada en su estabilidad. La creación en la Biblia está presentada como el resultado de una lucha entre Dios y el caos. El caos, el tohu bohu, del que habla el libro del Génesis al principio, quiere tragárselo todo y que todo sea ahí un totum revolutum en el que no se distingue nada porque todo está mezclado y todo. Y por eso el primer relato de la creación en el libro del Génesis emplea tanto el verbo separar. Dios crea cogiendo esa madeja del caos y diciendo, no, ¿qué es esto de todo aquí mezclado? No, separemos esto de lo otro, y esto de lo otro, y esto. Va separando para crear a los seres en su belleza, en su forma, cada ser, la forma y la belleza que le corresponde. Entonces, la Biblia presenta la obra creadora de Dios como amenazada siempre por esas fuerzas del caos, que a veces en la Biblia se representan por el mar y la fuerza de las olas, por ejemplo en el libro de Job. Y por eso en el Apocalipsis leemos, y el mar ya no existe. Y uno dice, hombre, ¿es que Dios tiene algo contra el mar? No, es que el mar es el símbolo de las fuerzas del caos, de las fuerzas que se pueden tragar la creación. Y entonces, por lo tanto, lo que excita las fuerzas del caos, esas fuerzas destructoras de la creación, es el pecado. El pecado alimenta el caos. El pecado es desorden. El caos es desorden, ausencia de orden. Cada vez que pecamos, alimentamos el caos. Y el caos crece y el caos amenaza a la creación. Por eso dice el Salmo, vacilan los cimientos del orbe. Vacilan porque dais sentencias injustas, o sea, porque pecáis. Y por eso vacilan los cimientos del orbe. Cuando Israel se aparta del Señor por el pecado, la creación sufre una especie de metamorfosis desastrosa y degradante, que el profeta Jeremías describe con estas palabras: miré a la tierra y he aquí que era un caos. ¿Veis? La palabreja, un caos. A los cielos y faltaba su luz. Si los cielos no tienen luz, ¿qué son? Miré a los montes y estaban temblando, y todos los cerros trepidaban. Es decir, no hay nada estable, las cosas no son lo que son. ¿Por qué? Porque Israel ha pecado, porque los cristianos hemos pecado, porque los hombres hemos pecado. Ese es el punto. Los jueces malos caminan a oscuras, ellos ignorantes e insensatos caminan a oscuras, porque han dado la espalda a Cristo, que es la luz, porque Él es la palabra eterna del Padre, y la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre. Al cerrarse a la luz, se hacen tiniebla y participan como tiniebla en el terrible combate que existe entre la luz, que es Cristo, y las tinieblas, que son el pecado del mundo. Ese combate constituye propiamente el juicio, como explica San Juan. Y el juicio está en que vino la luz al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal aborrece la luz y no va a la luz, para que no sean censuradas sus obras. Claro, al que obra mal, al que peca, le conviene la oscuridad, le conviene el caos, le conviene que todos hagan lo mismo, que todos sean así, para que parezca que lo suyo es normal. Pero quien hace eso se ha puesto del lado del mal.
del lado del demonio, en contra de Cristo. Cuando murió Jesús, tembló la tierra y las rocas se hundieron. Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos difuntos resucitaron, dice San Mateo. Y cuando resucitó se produjo también un gran terremoto. Cristo es el fundamento de la creación. Cuando el fundamento muere, pues se produce un gran terremoto, una conmoción. Las criaturas inanimadas protestan de esa manera, por decir así. Si nos quitáis al fundamento, ¿cómo podemos existir? Podríamos interpretar así ese terremoto que se produce en el momento de la muerte del Señor. En los versículos 6 y 7, el Señor empieza diciendo, yo declaro. Yo declaro es una expresión que remite a la creación, que fue hecha a base de declaraciones de Dios, y dijo Dios. Remite, por lo tanto, al lugar que Dios ha otorgado a cada ser, a la función y a la misión que les ha confiado. Las palabras que siguen las podemos entender, en primer lugar, como referidas a los ángeles y, en segundo lugar, como referidas a los hombres, igual que hemos hecho antes. Como referidas a los ángeles, el Señor les dice que aunque ellos participan del poder divino, aunque seáis dioses, con minúscula, claro, e hijos del Altísimo todos, les dice a los ángeles, si no quieren someterse a la ley de Dios, probarán la muerte, moriréis como cualquier hombre. Pero, claro, los ángeles no pueden morir en sentido estricto porque no tienen cuerpo. Por lo tanto, el Salmo precisa el sentido añadiendo, caeréis príncipes como uno de tantos. Estas palabras se refieren, según explica San Jerónimo, al demonio, que fue príncipe, pero que como no actuó con justicia, cayó y no murió, pero quedó caído ya para siempre. Sabéis que la tradición de la Iglesia aplica el texto de Ezequiel que voy a leer precisamente al demonio. Dice lo siguiente, en Edén estabas en el jardín de Dios. Toda suerte de piedras preciosas formaban tu manto, rubí, topacio, diamante, crisólito, piedra de ónice, jaspe, zafiro, malaquita, esmeralda. Querubín protector de alas desplegadas te había hecho yo. Estabas en el monte santo de Dios, caminabas entre piedras de fuego. Fuiste perfecto en tu conducta desde el día de tu creación hasta el día en que se halló en ti iniquidad. Y yo te he degradado del monte de Dios y te he eliminado, querubín protector, de en medio de las piedras de fuego. Tu corazón se ha apagado de tu belleza, has corrompido tu sabiduría por causa de tu esplendor. Yo te he precipitado en tierra. Estas palabras del capítulo 28 del profeta Ezequiel, la tradición de la Iglesia las aplica al demonio. Según ellas, el demonio era un ángel radiante de esplendor, pero pecó. Y según ellas, pecó por vanidad. Tu corazón se ha apagado de tu belleza y has corrompido tu sabiduría por causa de tu esplendor. Estabas tan contento de ti mismo, tan encantado de haberte conocido, que has obrado injustamente. Y entonces el Señor ha dicho, fuera, no eres digno de estar en mi monte santo, fuera. Y te ha derribado. ¿Dónde te ha derribado? A la tierra, para desgracia nuestra, como dice el capítulo 12 del Apocalipsis, donde se describe el combate entre la mujer y el dragón.
Dios hace caer al diablo desde el monte de Dios a la tierra y lo convierte, siempre según Ezequiel, en príncipe de Tiro, porque este nombre, según San Jerónimo, significa tribulación. Por lo tanto, el diablo queda así constituido en el príncipe de las tribulaciones de este mundo. De hecho, el Apocalipsis dice en el capítulo 12: y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado Diablo y Satanás, el seductor del mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Oí entonces una fuerte voz que decía en el cielo: ¡ay de la tierra y del mar! Porque el diablo ha bajado donde vosotros con gran furor, sabiendo que le queda poco tiempo. El diablo es arrojado de la presencia de Dios porque ha obrado inicuamente. Y ha obrado inicuamente a causa de la vanidad. Esto nos debe de hacer pensar, porque como todos tenemos un poco esa propensión a pensar que yo soy de buena familia, en fin, como tienen que ser las familias. Ojo, ojo con la vanidad, porque la vanidad hace que uno se tome demasiado en serio a sí mismo. Y como dice Chesterton, el demonio cayó del cielo porque pesaba demasiado. Y pesaba demasiado porque estaba contentísimo, encantadísimo de haberse conocido a sí mismo, pagado de ser como era. Yo soy como hay que ser, no como esos otros. Ojo con esos razonamientos, porque nos pueden precipitar a lo bajo, ¿no? Como dice, caeréis príncipes como uno de tantos. ¿Tú te crees príncipe? Ya cuidado, no vayas a caer como cayó el querubín. Si entendemos estas palabras del Salmo referidas a los hombres, pues estas palabras nos recuerdan la vocación divina del hombre, aunque seáis dioses e hijos del Altísimo todos. La vocación divina del hombre es que Dios nos ha creado para hacernos partícipes de la naturaleza divina, como afirma San Pedro. Y en este sentido es como Jesús citó este salmo. Recordáis que en una disputa con los judíos el Señor dijo: ¿no está escrito en vuestra ley, yo he dicho, dioses sois? Si llama dioses a aquellos a quienes Dios se dirigió la palabra de Dios y no puede fallar la Escritura, a aquel a quien el Padre ha santificado y enviado al mundo, ¿cómo decís que blasfema por haber dicho yo soy hijo de Dios? Este salmo lo citó el Señor para defenderse de la acusación que le hacían de blasfemo, porque él decía que era hijo de Dios. Y dice, pero hombre, si la Escritura llama dioses a los hombres que han recibido esa Escritura, a mí que vengo del Padre directamente me decís que blasfemo porque digo que soy hijo de Dios. Por lo tanto, veis, aplicadas a los hombres, estas palabras expresan nuestra dignidad. La dignidad que San León Magno nos recuerda ahí, en las palabras que están escritas en el mosaico: conoce, oh cristiano, cuál es tu dignidad. Tu dignidad es que estás llamado a ser hijo de Dios, a ser divinizado por gracia, a participar de la naturaleza divina. San Pablo dice en la primera carta a los Corintios: si solamente para esta vida tenemos puesta nuestra esperanza en Cristo, somos los hombres más dignos de compasión. Lo cual quiere decir, si hacemos del cristianismo una sabiduría para vivir la vida terrena
de una manera sensata, sabia, acorde, tal cual, y nada más, somos los más desgraciados de todos. Porque el cristianismo no es solo para la vida terrena, sino es para que en nuestra vida terrena empiece el proceso de divinización, de participación en la vida divina, y ese proceso llegue a su plenitud en el cielo. Por lo tanto, cuando vamos a evangelizar, no vamos a hablar de justicia y de libertad y de derechos humanos. Vamos a ofrecer la participación en la vida divina. Oiga, a mí no me interesa eso, a mí me interesa la vacuna del ébola. Vale, pues no tengo nada que decirte. Porque yo no estoy aquí para hablar de la vacuna del ébola. Estoy aquí para ofrecerte la posibilidad de participar de la vida divina. ¿Te interesa eso? No, pues hemos terminado. El cristianismo es eso. El cristianismo es para eso. No es para arreglar los problemas de este mundo como una especie de ONG que se dedicara a solucionar todos los problemas de este mundo. Pero vamos a ver, si el principal problema de este mundo es que te mueres, que te vas a morir. Entonces, como dice un amigo mío, la verdadera cuestión es saber si ha vuelto alguien del cementerio. ¿Ha vuelto alguien? Sí, Cristo resucitado. Ese es el tema. Participar de la naturaleza divina que nos ha traído Cristo para participar de su victoria sobre la muerte. Ese es el verdadero tema, ¿comprendéis? Por eso digo que estos versículos, aunque seáis dioses e hijos del Altísimo, pues nos recuerdan nuestra vocación a la vida divina, a la participación en la vida divina. Finalmente, el Salmo termina, versículo 8, con una súplica: levántate, oh Dios, y juzga la tierra, porque tú eres el dueño de todos los pueblos. Esta súplica del Salmo es lo que los cristianos, los primeros cristianos, rezarán diciendo: Maránata, ven Señor Jesús, levántate, oh Dios, y juzga la tierra. Señor, realiza ya de una vez tu juicio y que tu reino sea implantado en toda su plenitud. Ya que los jueces inicuos no juzgan según tu santa ley, sé tú mismo en persona, oh Señor, quien juzgue, porque solo tú juzgas rectamente. Esto es muy importante. Mirad, a veces hay cristianos que cuando descubren injusticias en el mundo y sobre todo si son injusticias en la Iglesia, se desaniman y ya parece que se les cae todo. Yo siempre digo, no te desanimes, di, Maránata, ven Señor Jesús, ven y juzga. Porque vamos a ver, o sea, si el único que juzga con justicia es Dios, porque para juzgar con justicia hay que conocer el corazón del hombre, y el corazón, como dice el profeta Jeremías, el corazón es lo más retorcido. ¿Quién lo conoce? Yo, el Señor, exploro el corazón, pruebo los riñones para dar a cada cual según su camino, según el fruto de sus obras. El único juicio que es justo y que vale y que es certero es el juicio de Dios. Y a Dios no le puede engañar nadie. Tú puedes engañar a los jueces eclesiásticos, por ejemplo, en un proceso de nulidad matrimonial. Los puedes engañar, claro, son hombres. Tú puedes engañar al obispo, puedes engañar al papa, puedes engañar a quien sea, pero a Dios no lo vas a engañar. A Dios no lo vas a engañar. Por eso el juicio que vale es el de Dios. Cuando Él venga,
Él dirá la última palabra y esa última palabra será válida para toda la eternidad. No os engañéis, de Dios nadie se burla. Lo que uno siembre, eso cosechará. El que siembre para su carne, de la carne cosechará corrupción. El que siembre para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Escribe San Pablo en la carta a los Gálatas. Por eso veis, San Pablo, que sabe esto perfectamente, relativiza por completo el juicio de los hombres. Incluso relativiza el juicio que él mismo hace sobre sí mismo, porque sabe que el único juicio certero es el de Dios. Escribe: aunque a mí lo que menos me importa es ser juzgado por vosotros o por un tribunal humano. Ni yo mismo me juzgo. Cierto que mi conciencia nada me reprocha, mas no por eso quedo justificado. Mi juez es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor. Él iluminará los secretos de las tinieblas y pondrá de manifiesto las intenciones de los corazones. Entonces recibirá cada cual de Dios la alabanza que le corresponda. O sea, ¿cuál es el valor de cada persona? Si este mundo fuera justo, ¿dónde tendría que estar cada persona? El único que lo sabe es el Señor. Y cuando venga el Señor, eso se manifestará y se hará realidad. Ese día siempre se pinta como un día terrible, pero yo pienso que en parte será también un día divertido, porque a lo mejor veremos, oye, por curiosidad, ¿dónde está fulano? Este fulano que, en fin, que era tan importante, que tenía tantas relaciones, que se movía, ¿dónde está fulano? Pues a lo mejor no está tan arriba como parecía. ¿Y dónde está mi asistenta? Mírala allá arriba. Anda. Es decir, el único juicio que vale, el que nos pondrá a cada uno en el sitio en que debemos estar, es el juicio de Dios. Que en él, en ese día, el Señor tenga misericordia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.